tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones, soy Fernando del Rincón. El día de hoy continuamos cubriendo la situación en Venezuela, que tiene cambios minuto a minuto, o al menos declaraciones de muchas partes. Este es un programa especial en el que voy a hablar con dos protagonistas sobre el conflicto en Venezuela. Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Además también me va a acompañar Julio Borges, que es el embajador de Juan Guaidó frente o para el Grupo de Lima. Este es el Conclusiones de hoy. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Almagro VZLA de Venezuela. Ahí está en pantalla Conclu Almagro VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando en este momento del programa. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Almagro VZLA, la etiqueta. Y como siempre, recordarle y pedirle el favor, en pantalla verán en este momento lo que ofrecemos para burlar la censura del régimen de Maduro. cnnespanol.com/en vivo y youtube.com/CNN. Son las dos plataformas digitales de streaming que ofrecemos, geolocalizadas para Venezuela, solamente para Venezuela. Y si le toman fotografía en ese momento a la pantalla con su teléfono, la distribuyen a través de las redes digitales, las redes sociales, se lo voy a agradecer para que nuestros hermanos venezolanos puedan seguir recibiendo la información y la verdad de lo que hoy está ocurriendo en su país. Les recuerdo, esto es una forma de burlar la censura del régimen de Maduro. cnnespanol.com/en vivo y youtube.com/CNN doble. Muchísimas gracias por su apoyo para difundirlas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó hace unas horas que la lucha por la libertad ya comenzó en Venezuela. Esto tras conversar vía telefónica con el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y otros 20 países al menos reconocen como presidente encargado, al considerar que las elecciones donde resultó electo Nicolás Maduro en 2018 fueron ilegítimas y antidemocráticas. Maduro, por su parte, en un mensaje publicado cerca de la medianoche del martes, dijo a la ciudadanía estadounidense que la administración Trump desarrolla un golpe de Estado en su contra y advirtió que una incursión militar en Venezuela provocaría un nuevo Vietnam. ¿Sí? Esa fue la comparación que hizo. Maduro también dijo en una entrevista al medio Sputnik de Rusia que está dispuesto a sentarse a negociar con la oposición, pero sin elecciones. Bueno, al menos dijo que no hasta el 2025. Guaidó, la oposición venezolana y la veintena de países que los apoyan dicen que nanay, ni una cosa, ni la otra. Dicen que Venezuela no puede darse, o no pueden darse elecciones estilo Maduro, con un Consejo Nacional Electoral viciado y con el dominio total de los recursos del Estado para fines propagandísticos. Además, reafirman que el único diálogo con Maduro será para organizar su salida del poder. La salida, dicen, esperan que sea pacífica, pero, repitiendo las palabras de Donald Trump, aseguran que todas las opciones están sobre la mesa. Vamos a hacer un análisis, una charla importante, muy importante, con un protagonista, quien fue en su momento punta de lanza con el tema Venezuela. Tuve la oportunidad de hablar hace apenas unas horas con Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Le doy la bienvenida y, por supuesto, agradezco siempre su deferencia para este servidor y para este programa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien nos acompaña desde Washington. Secretario Almagro, muchas gracias. Le mando saludos. Bienvenido. Un gran abrazo y encantado de estar nuevamente contigo y con tu audiencia. Gracias, gracias. Nosotros encantados de que nos acompañe. Secretario Almagro, han pasado muchas cosas en Venezuela, pero quiero ir directo al grano de algo que puede convertirse en una controversia mayor, dependiendo de la postura que adopten ciertos partidos venezolanos que hoy empiezan a llamar la atención sobre la presunta o la supuesta vigencia de solo 30 días de Juan Guaidó, pues ejerciendo las funciones del Ejecutivo como lo ha juramentado el 23 de enero. Hay tres partidos, no voy a referirme a ellos directamente, usted tiene conocimiento de esto, del llamado a que su vigencia sea solamente por 30 días y después, bueno, no sé qué propondrán. ¿Usted está enterado de esto? ¿Qué opina, secretario Almagro?
Mire, me llegó información al respecto, pero me extraña muchísimo que partidos de esa talla estén proponiendo una solución inconstitucional. Queda muy claro en el artículo 233 de la Constitución que el presidente de la Asamblea Nacional es presidente encargado hasta que ocurra la inauguración del nuevo presidente electo, en función de un proceso electoral que tiene que ser convocado por el presidente encargado. Entonces, el plazo de 30 días es para el llamado a elecciones, no es un plazo para la presidencia encargada. La presidencia encargada va a estar a cargo hasta que asuma el nuevo presidente electo, y eso está muy claramente previsto en el artículo 233, o sea, nos extrañaría muchísimo y sería un despropósito jurídico ir por otro camino al respecto. Pareciera, y me preocupa decirlo así, pero con toda la prudencia, le pregunto, pareciera de nueva cuenta una pugna de poder hacia el interior de la oposición en la propuesta o en el señalamiento de estos partidos en la duración de 30 días de Juan Guaidó. ¿Usted lo interpreta igual? Sí, pero las pugnas de poder internas han habido, hay y habrán en todos los partidos políticos y en todos los sistemas políticos del continente y del mundo. O sea, eso no es un problema. El problema siempre es cuando la solución no es jurídica. Entonces, lo que tienen que hacer todos los partidos que están representados en la Asamblea Nacional es cumplir con la Constitución de Venezuela, cumplir con los artículos correspondientes y cumplir con el mandato que tiene la presidencia encargada y hasta el término que señala la propia Constitución, que es la inauguración de un nuevo presidente. Eso es muy claro, o sea que esperemos que no se busquen interpretaciones demasiado sesgadas, tendrían que ser como para ir por otro camino. O sea que nosotros la sana y adecuada controversia política o acción política de todos está muy bien, la festejamos y la aplaudimos. Las soluciones siempre tienen que ser constitucionales y ajustadas a derecho. Eso es la clave en todo esto. Y dentro de ese mismo tema, secretario Almagro, esto de los 30 días para convocar a elecciones libres, desde cierta perspectiva, incluida la mía, tengo que serle honesto, pareciera imposible realizar bajo las condiciones correctas. ¿A qué me refiero? A un Consejo Nacional Electoral alineado con el régimen de Maduro, a un Tribunal Supremo Electoral alineado con el régimen de Maduro, a un Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela alineado con el régimen de Maduro. Sí. ¿Cómo lograr en 30 días reestructurar todas estas instituciones para poder tener entonces en verdad unas elecciones? Eso también es uno de los puntos en los cuales no debe haber controversia ni jurídica ni política. Al impedido no le corre término. Y las condiciones que tiene que desmontar primero el presidente encargado Guaidó para hacer una elección justa, libre, transparente, son muchas. O sea, y para eso tiene que empezar la propia Asamblea Nacional por nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, por hacer los ajustes que son necesarios de acuerdo a la legislación respecto a los distritos electorales, respecto a las autoridades de las mesas electorales. Tiene que hacer obviamente también los ajustes correspondientes como para que haya un acompañamiento internacional adecuado que verdaderamente observe lo que pase en ese proceso electoral. Por lo tanto, estas son muchas cosas para hacer y en varias cosas la pelota está del propio lado de la Asamblea Nacional, que tiene las capacidades como para trabajar políticamente y jurídicamente y legislativamente estos temas para ir encontrando las soluciones que son necesarias para un proceso electoral justo. O sea que todo eso es muy claro respecto a cómo
cómo tiene que ser coordinado esto desde el punto de vista legislativo y político. Por otro lado, nosotros ya sabemos lo que son las elecciones que organiza Maduro. Esas son muy claras, ¿no? O sea, una elección a la Asamblea Nacional Constituyente en la cual se agregaron por lo menos 1 millón de votos, sin observación electoral internacional que sea por aquellos que tienen los estándares más altos de observación, es decir, la OEA y la Unión Europea, con distritos electorales armados a medida y con autoridades designadas a medida para el adecuado control político de la usurpación sobre su pueblo. Entonces, tenemos muy claro que ese no es el camino por el cual podemos ir. Elecciones convocadas por Maduro definitivamente no garantizan nunca una redemocratización del país, sino más bien todo lo contrario. Y en la OEA ya nos hemos ocupado de eso. En la OEA ya declaramos ilegítimas las elecciones del 20 de mayo del año pasado, así como hemos tenido que declarar ilegítimo al gobierno usurpador de Nicolás Maduro por ese mismo tema. O sea que lo que pedimos siempre a la comunidad interamericana es el respeto a todo esto y obviamente que el apoyo a las resoluciones que se han aprobado y sobre esa base apoyar el proceso de transición democrática que se ha iniciado con Juan Guaidó como presidente encargado. Secretario Almagro, yo tengo que ser muy honesto con nuestra audiencia y con usted, y me parece con toda justicia que quien ha arriesgado el pellejo y ha sacado la cabeza desde un inicio por el tema de Venezuela ha sido el mismo secretario Luis Almagro, quien ha adelantado los escenarios antes que cualquier otro ha sido el mismo secretario Luis Almagro, quien ha logrado advertir a la comunidad internacional de lo que hoy ya reconoce la comunidad internacional es Luis Almagro. Yo quiero preguntarle, secretario, porque usted ahora también fue el primero, antes que la comunidad internacional, en reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Es decir, ¿qué quiero subrayar con esto? Es que Luis Almagro ha sido punta de lanza, es que Luis Almagro ha advertido de estos escenarios a la comunidad internacional, en su momento algunos no le hicieron caso. Incluso se le empezó a acusar de ser sesgado y de estar parcializado. Pero hoy, lo dicho por Luis Almagro es como es. Secretario Almagro, ¿cómo se siente al respecto? ¿Le diría usted a todos, se los dije? Mire, no, porque esto es un proceso de democratización de Venezuela en curso. Hay muchos problemas que podríamos haber evitado, cumpliendo resoluciones del sistema interamericano, cumpliendo las convenciones y las cartas que tenemos dentro del sistema interamericano. Creo que podríamos haber evitado buena parte de la crisis humanitaria que hoy afecta al país si las acciones hubieran sido en los tiempos con los que lo solicitamos. Pero no es eso lo que tenemos que ver. Tenemos que culminar este proceso de democratización del país y hoy las fuerzas de la comunidad internacional, salvo aquellas que no tienen mucho que ver con la democracia o que por distintas razones buscan soluciones contemplativas con el madurismo y con la continuidad del madurismo, todas las fuerzas democráticas de este hemisferio y de otros también, porque el reconocimiento de Juan Guaidó tiene características globales por donde se ha dado y cómo se ha dado, es continuar este proceso hasta terminarlo y lograr la más plena democratización de Venezuela. Ya regresamos con más de mi entrevista con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Se pronuncia sobre las decenas de muertos en manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Eso es la masacre de Venezuela. Esa es la masacre de enero de Venezuela. Y ningún país con decencia, con moral política, puede mirar para otro lado cuando se cometen esos crímenes.
La postura de México y la postura de Uruguay. ¿Cómo las califica, secretario Almagro? Porque los califican como países observadores, ¿no? Incluso México se propone o se ofrece como un país que pudiera ser intermediario en un diálogo que también usted califica como ridículo, pero México y Uruguay, ¿qué le parecen estas posturas con respecto al tema de Venezuela? Mire, no voy a hablar de países específicamente, no voy a nombrar a ninguno y en ningún caso. Sí, nosotros pedimos cosas que tienen que ser consecuentes con el funcionamiento debido del sistema interamericano, de la comunidad continental, de la comunidad hemisférica, de que todos nuestros países de por sí deben respetar para llevar adelante de la mejor forma las relaciones entre ellos, pero además asegurar dentro de los países, dentro de cada uno de los países, el adecuado, debido funcionamiento de la democracia. Y esto tiene que ver con lo que se ha aprobado y lo que se ha discutido y considerado respecto a la Carta Democrática Interamericana y respecto al funcionamiento del sistema político venezolano, que definitivamente tiene una alteración del orden constitucional. Se realizaron elecciones ilegítimas y hubo un intento de golpe de Estado el 10 de enero por parte de Maduro, autoproclamándose ante un órgano que no era el correspondiente. Y nuestros países tienen la obligación de denunciar esos golpes de Estado. Tienen la obligación de denunciar a alguien que pasa una elección ilegítima, intenta hacerse del poder y se juramenta ante un órgano que no es el que corresponde de acuerdo a la Constitución. Entonces, esa clase de golpe de Estado no pueden ser admitidas por ninguno de nuestros países en el continente. Pero si además llegamos a un punto en el cual las violaciones de derechos humanos son tan sistemáticas, tan permanentes, tenemos hoy en Venezuela prácticamente 1000 presos políticos, tenemos desde el 22 de enero 60 asesinados prácticamente en Venezuela. Eso es la masacre de Venezuela, esa es la masacre de enero de Venezuela. Y ningún país con decencia, con moral política, puede mirar para otro lado cuando se cometen esos crímenes. Ningún país en el continente puede mirar para otro lado cuando hay denuncias de tortura. Ningún país decente en el continente puede mirar para otro lado cuando hay violaciones de derechos humanos, cuando hay presos políticos, cuando hay asesinatos en las calles. Esos países que miran para otro lado son los que están promoviendo un proceso violento en Venezuela, porque esta es la violencia que vive Venezuela, el del asesinato de los disidentes políticos, por decenas, el de los presos políticos, el de la tortura. Esa es la solución violenta. Y la solución violenta no la podemos admitir, como no podemos admitir golpes de Estado como el que intentó dar Maduro el 10 de enero y que ahí nosotros, nuestro más pleno reconocimiento a la Asamblea Nacional por asumir institucionalmente el papel que le correspondía, aplicar el artículo 233, aplicar el artículo 333 y caminar hacia adelante en la salida institucional, democrática y pacífica que Venezuela necesita. Una salida por la democracia hacia la democracia, una salida a la paz por la paz. Eso es lo fundamental y creo que ese es el punto en el cual nosotros hacemos especial énfasis en los instrumentos que tenemos. Las convenciones interamericanas de derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana, la Carta de la OEA, pero además todos nuestros cuerpos, todos nuestros mecanismos de integración subregional tienen también instrumentos que condenan esta clase de hechos y por lo tanto nadie de ninguna forma sana políticamente o moral políticamente puede hacer caso omiso a esta represión, a esta violencia, a esta tortura, a estos asesinatos. Sin embargo, desde el oficialismo Maduro, ayer precisamente en un mensaje en video, trata de plantear un enfoque de que los violentos vienen de fuera, Estados Unidos, y concretamente en algo que a mí realmente me llamó la atención y desde mi punto de vista no es nada congruente, pero así lo plantea y así lo percibe Nicolás Maduro en su mundo.
pide que no se convierta Venezuela en un Vietnam y le pide ayuda incluso a los ciudadanos estadounidenses para protegerlo y manifestarse ante la administración Trump. ¿Qué opina de estos mensajes de Maduro, por ejemplo, esto, hacer una comparación con Vietnam y pedir que Venezuela no se convierta en tal? No sé, ¿qué tiene que decir al respecto, secretario Almagro? Bien, escúcheme, las acciones o los dichos de Maduro han perdido legitimidad hace muchísimo tiempo. Y en muchos casos, muchísimos casos, una gran mayoría de los casos, han perdido correspondencia con la realidad venezolana y con la realidad del mundo. Cuando Maduro hace esas invocaciones, definitivamente están muy alejadas de la realidad que debemos contemplar desde la comunidad internacional en Venezuela. Desde la comunidad internacional en Venezuela, ¿qué es lo que debemos procurar? Debemos procurar cada vez la más plena vigencia de los derechos humanos, el más pleno respeto de los derechos humanos, el funcionamiento del Estado de Derecho, el funcionamiento de la institucionalidad, respuestas democráticas a las necesidades de los ciudadanos. Eso debemos procurar y eso es lo que está haciendo la comunidad internacional en cuanto al tema Venezuela. Y lo va a continuar haciendo. Maduro procura, creo, en una jugada política, hacer un llamado a determinados sectores que son, podemos llamarlos en Estados Unidos, liberales, entre comillas, en los cuales a veces hay una reivindicación de los derechos humanos dentro del país, lo cual está muy bien, y una completa tolerancia y connivencia e incluso compromiso con las dictaduras afuera y con las violaciones de derechos humanos en otros países. Y uno es liberal o no lo es. Uno, si es liberal, tiene que ser liberal en todos lados. Yo tengo que defender los derechos humanos, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, como en cualquier país del continente donde se presenten los principales temas, las principales crisis que pueden haber en la materia. Hoy, definitivamente, pero por lejos, hacerse eco de ese mensaje de Maduro es prestarse a la represión del pueblo venezolano, es prestarse a la opresión del pueblo venezolano, es prestarse a hambrear el pueblo venezolano, es prestarse a que se agrave la crisis humanitaria que sufre el pueblo venezolano, es prestarse a que aumenten todavía por encima los millones de desplazados que ya hay del pueblo venezolano forzados a exiliarse. Esa definitivamente no es una conducta liberal. Esa definitivamente no es una conducta que mantenga un alto nivel de compromiso con los valores esenciales del liberalismo en la política y con la libertad entendida en su sentido más amplio. Hacemos pausa, regreso con más de mi entrevista con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. No se vayan. Los diálogos, como lo entiende Maduro y como lo entienden algunos de los países que apoyan a Maduro, que no condenan a Maduro, es que termine el proceso de diálogo y Maduro esté sentado en el poder todavía, esté usurpando todavía, que haya consolidado su golpe de Estado que dio el 10 de enero. Eso no lo podemos permitir como comunidad internacional. Ese no es por donde pasa la solución. Mirador. Hablando de libertad, pudiera estar en riesgo la misma de Juan Guaidó, secretario Almagro, cuando ya se han solicitado y aprobado medidas cautelares en contra del mismo, con un impedimento de salida, con el congelamiento de bienes y de sus cuentas, en esta acción por parte de Tarek William Saab y del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasa, secretario Almagro, si le ponen el guante? Está hablando de gente cuyas acciones definitivamente son ilegítimas en primer lugar, porque sus nombramientos no han sido ajustados a derecho y no han sido ajustados a la Constitución venezolana. Es gente que definitivamente sus
La única relevancia que tienen sus decisiones es para establecer responsabilidades en la cadena de mando, en la realización, comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de la dictadura usurpadora venezolana. Esa es la única relevancia que pueden tener esas acciones. Y que si esas acciones todavía pueden llevar consigo, además, el uso de la fuerza violenta, como siempre amenaza el dictador usurpador, definitivamente tenemos que, como comunidad internacional, brindar el más pleno respaldo y brindar las máximas garantías de protección al presidente encargado, porque es la última oportunidad de institucionalidad, de legitimación y de democracia en el país. Déjeme hacer... De una manera pacífica, de una manera racional, institucional. De una manera pacífica, como siempre lo ha sostenido. Quiero hacer esto, secretario Almagro, y voy a cerrar con una pregunta, pero quiero refrescar la memoria de quienes nos ven y de los mismos venezolanos. En mayo de 2016, el secretario Almagro advirtió sobre alteraciones al orden constitucional en Venezuela, que ya existía. Apeló al artículo 20 de la Carta Democrática. El secretario llamó a la comunidad internacional a hacer todo lo posible por corregir alteraciones señaladas y evitar más dolor, represión y consolidación. 2018, mayo, el secretario general denuncia como fraudulentas las elecciones presidenciales del 20 de mayo, porque no tuvieron garantías, no fue un proceso libre, justo, transparente y democrático. El 5 de junio, la Asamblea Nacional desconoce dicho proceso electoral, declarándolo ilegítimo. En enero de 2019, el secretario general Luis Almagro dijo públicamente considerar concluido el periodo presidencial legítimo de Nicolás Maduro el 10 de enero. Y es el primero en reconocer a Juan Guaidó antes que cualquier otro ente o Estado a nivel internacional. Todo esto lo ha venido haciendo el secretario Almagro desde 2016, desde antes de 2016. Por resaltar algunas de las cosas que ha hecho con respecto a Venezuela, secretario Almagro, ¿por qué esta especial atención en Venezuela? ¿Hay algún tema, además de la democracia, el respeto a los derechos humanos, su cargo como secretario general, que en algún momento lo tocó como ser humano, a nivel personal, y que le hizo no solo poner en funcionamiento todos los mecanismos interamericanos, sino poner el corazón que le ha puesto secretario Almagro? ¿Hubo algo a nivel personal que lo sacudió? No, nosotros tomamos contacto con la realidad venezolana en dimensión de crisis. Yo tomé contacto cuando la misión de UNASUR de marzo del 2014 y luego abril del 2014 para atender la crisis venezolana. Ahí yo hice referencias muy duras a lo que estaba pasando, a las violaciones de derechos humanos, a la tortura, a la violencia que había en las calles. Y fue la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar directamente a las organizaciones de la sociedad civil, a los estudiantes venezolanos, al pueblo venezolano, a la gente, respecto a lo que estaba viviendo en el país. Y definitivamente esa preocupación se fue acentuando porque los hechos nos siguieron golpeando duramente. Si usted ve todo ese camino que hemos recorrido, ha estado basado en hechos muy duros, muy contundentes, muy precisos, a los cuales hemos hecho referencia para atacar el problema venezolano, para atacar esta crisis que querríamos que nunca hubiera llegado a este punto. Queríamos soluciones antes, como hubiera sido el referéndum revocatorio en el 2016, una salida constitucional, una salida pacífica, como procuramos que hubiera un llamado a elecciones anticipadas con todas las garantías. Lamentablemente, estos pasos siempre se cruzaron algunos elementos entorpecedores, pero lo que hemos visto, lo que podemos ver hoy, es que la comunidad internacional, y específicamente la comunidad interamericana, es muy celosa de defender las libertades y la democracia, y lo ha venido haciendo. Y la comunidad interamericana, la comunidad hemisférica, nunca nos ha dejado solos, no lo podemos decir. Cuando
hemos denunciado la alteración del orden constitucional, ahí estuvieron los votos para una resolución al respecto. Cuando declaramos la ilegitimidad de las elecciones, basado en informes técnicos del DECO, ahí estuvieron los votos para declarar ilegítimas las elecciones. Cuando declaramos ilegitimidad de un nuevo periodo de Maduro, ahí estuvieron los votos para declarar la ilegitimidad del nuevo periodo de Maduro. Cuando denunciamos a Venezuela al régimen usurpador venezolano por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, ahí estuvieron los países para llevar el referat de la denuncia ante la Corte Penal Internacional. O sea, la comunidad internacional, la comunidad interamericana, ha sido muy contundente a la hora de tomar acciones contra esta dictadura. Hoy las cosas son diferentes, pero el secretario Almagro pasó por bastantes tormentas, precisamente por ser la punta de lanza en muchos de los temas venezolanos. Le pregunto, y ya para finalizar casi, ¿se suspende ya entonces al 100% la salida de Venezuela de la OEA? ¿Esto ya está sentado y no saldrá Venezuela de la OEA? Sí, o sea, el gobierno legítimo de Juan Guaidó nos ha pedido retirar la denuncia y procurar asegurar la continuidad de Venezuela dentro del sistema interamericano. Y definitivamente eso condice con el derecho y es la solución jurídicamente adecuada, por lo tanto estamos en plena conformidad con eso y actuaremos en consecuencia con eso. O sea, hoy Venezuela no tiene ningún proceso de denuncia de la Carta de Bogotá en curso. Y finalmente, Maduro hoy precisamente acaba de decir que no piensa adelantar elecciones o permitir que se adelanten elecciones sino hasta el 2025 y que está dispuesto a sentarse de nueva cuenta, hasta miedo me va a decir esta palabra, a dialogar. ¿Qué opina acerca de esto? Mire, los diálogos como lo entiende Maduro y como lo entienden algunos de los países que apoyan a Maduro, que no condenan a Maduro, es que termine el proceso de diálogo y Maduro esté sentado en el poder todavía. Esté usurpando todavía, que haya consolidado su golpe de Estado que dio el 10 de enero. Eso no lo podemos permitir como comunidad internacional. Ese no es por donde pasa la solución, definitivamente no. Todo aquel que quiera negociar con el gobierno la terminación de la usurpación y la transición democrática del país, lo apoyamos plenamente y nuestras felicitaciones también al que lo logre, al que ponga la presión adecuada, al que haga la negociación adecuada para lograr la democracia que Venezuela necesita, para lograr las elecciones libres, justas y transparentes que Venezuela necesita. Todo nuestro apoyo a que vaya para adelante con eso. Pero esos procesos de diálogo con Maduro, que terminan con Maduro sentado en el poder, como el que de nuestro querido amigo Rodríguez Zapatero, definitivamente no es el camino para Venezuela. No lo es. No lo es. Pues, secretario Almagro, no me queda más que preguntarle su proyección. ¿Se ha llegado al final de la era madurista? ¿Se ha llegado al final y se logrará pacíficamente a pesar de la resistencia de Maduro y su grupo cercano? Yo tengo la esperanza que sí. Yo tengo esperanza que Usted ve que la legitimidad de Guaidó como presidente encargado de Venezuela está dada por la Constitución y por el pueblo. Y el pueblo definitivamente es la legitimidad más alta que podemos tener en la política. Y esperamos nosotros que ese pueblo prevalezca para lograr las soluciones institucionales que Venezuela necesita. Es ese pueblo que tiene más poder del que la gente puede pensar. Y quisiera hacer un paralelismo, o sea, cuando Mahatma Gandhi inició el proceso de independencia india, la legitimación que tenía era el apoyo y el respeto del pueblo. Y fueron las acciones del pueblo las que llevaron a la independencia y a la soberanía. Es el pueblo el soberano
y es el pueblo el que va a recuperar la democracia en Venezuela. Es el pueblo el que va a desbordar las instituciones que todavía no se han adaptado al sistema democrático. Es el pueblo el que va a buscar las soluciones a la crisis humanitaria. Es el pueblo el que va a responder para que haya unas elecciones libres y transparentes. Es ese pueblo venezolano que nunca se ha doblegado, con el cual todos tenemos que ser consecuentes y todos tenemos que mantener el compromiso de respaldarlo en todas las ocasiones. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, me acompañó en una charla más de las que durante años hemos tenido, mayormente sobre Venezuela, secretario, pero hemos hablado de todo el continente muchas veces y yo quiero agradecerle esa confianza siempre. Muchas gracias, Fernando, y nos mantenemos en contacto, hablamos en cualquier otra oportunidad. Encantado de hablar contigo. Por supuesto que estamos en contacto y encantado también de este lado. Un saludo, un abrazo, secretario Luis Almagro, hasta Washington. Muy amable. Un gran abrazo. Bien, vamos ahora a hacer una pausa. Conclusiones aún no termina. Voy a conversar en un momento con Julio Borges, el embajador de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima. También nos acompaña desde Washington. Ya regreso con él. Ahí está en pantalla y listo. Le damos la bienvenida. Le doy la bienvenida ahora a Julio Borges, es embajador de Juan Guaidó en el Grupo de Lima, o para el Grupo de Lima. Nos acompaña desde Washington. Julio, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, importantísimo escucharte en este momento cuando se aproxima una próxima reunión del Grupo de Lima. Julio, hay muchas cosas aún por hacer, pero quisiera saber hacia dónde o qué podemos esperar de esta nueva reunión del Grupo de Lima, hacia dónde es que piensan apuntar, ¿no? Porque la situación, si bien se ha desarrollado, ha sido muy rápido y las acciones a veces también se complican por esa misma velocidad. Bueno, yo creo que ha sido fundamental el papel del Grupo de Lima, quien ha guiado, digamos, todo lo que es el mapa y el camino de lo que se ha construido hasta ahora fue la reunión que se dio el 4 de enero, donde claramente se deja una especie de sendero que se ha venido cumpliendo, donde hay un desconocimiento total a Maduro, pero al mismo tiempo se dice que la Asamblea, que el Parlamento, es el único órgano legítimo, democrático, y por lo tanto su presidente, el presidente del Parlamento, encarna junto con la Constitución lo que significa el inicio de una transición en Venezuela. La reunión del Grupo de Lima será el próximo lunes, Fernando, será en Ottawa, en Canadá, y lo que nosotros queremos llevar como punto fundamentalmente son dos temas muy concretos. El tema de la ayuda humanitaria, que hay que tratar de poner toda la presión por el drama que se vive dentro de Venezuela para que quienes están ahorita secuestrando el país sientan esa presión de la ayuda, de las medicinas, de la comida. Y el otro tema es las medidas que se pueden tomar de manera inmediata con respecto a lo que es esa especie de núcleo de la dictadura militar y civil que no llega a más de 12 personas y que tienen que sentir la presión en todos los temas como lavado de dinero, violación de derechos humanos, corrupción y crimen organizado. Ese para nosotros va a ser la agenda más importante que queremos proponer en la reunión del lunes del Grupo de Lima. Interesante lo de la crisis humanitaria. Estaba hablando precisamente con Juan Guaidó acerca del tema y me decía, bueno, a final de cuentas ya hay disposición, ¿no? Y hay ofrecimiento por parte, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero ¿cómo lograr que llegue esa ayuda humanitaria a Venezuela? Estará en manos, me dice Juan Guaidó, estará en manos de los militares que permitan el acceso, ¿no? Por vía terrestre o marítima. ¿Aún creen que esto puede lograrse así, Julio? O sea, parece muy difícil, ¿no? Pero ¿aún piensan que pueda en algún momento lograrse este apoyo de la Fuerza Armada para esa ayuda humanitaria? Bueno, ese tema es crucial, Fernando, pero yo creo que en la medida en que tengamos las premisas claras, vamos a entender mejor cuál es el camino para la solución. En primer lugar, Maduro no es una víctima, Maduro es un victimario. Maduro es quien está secuestrando el país. Y al mismo tiempo, segunda premisa, Fernando, Maduro está al mismo tiempo sometido por Cuba. Lo que quiero decir con esto de manera muy clara es que la lucha que hay en Venezuela no es por ocupar a Venezuela,
es una lucha para liberar a Venezuela. Y en este sentido se le suma además la gravísima crisis humanitaria con la cual nosotros tenemos que aceptar con los brazos abiertos toda la ayuda que vienen de muchísimos países del mundo. Esto es una lucha que tiene hace muchos años planteada la sociedad venezolana y ha sido Maduro quien ha cerrado las puertas. Por lo tanto, en la medida en que nosotros tengamos ahora más presión, como te comentaba el presidente Juan Guaidó, en esa misma medida nosotros tenemos que emplazar a quienes tienen ahora la mayor responsabilidad, que son los militares, a que abran las puertas a esa ayuda humanitaria para alimentar a la gente, para curar a la gente y para cambiar la realidad política del país. Yo pienso que vamos a ese desenlace y vamos a tener muy pronto la oportunidad de construir un nuevo capítulo para Venezuela, pero también para América Latina. El muro de Berlín, que cayó hace 30 años, está por caer en América Latina también en este momento. Oye, Julio, importante, hablando del Grupo de Lima, y lo hablaba con el secretario Almagro, México y Uruguay. Dentro del Grupo de Lima, ¿hay algún país o algunos países que quisieran replantearle la situación venezolana al gobierno de Andrés Manuel López Obrador o al de Tabaré Vázquez, que ahora están empujando por un diálogo, ¿no? De nueva cuenta están ofreciéndose, están empujando y piensan que así debe ser? ¿Hay pláticas acerca de esto? ¿Hay algún acercamiento que estén pensando? Mira, yo creo que hay que ser muy claro en esto porque, Fernando, gracias por la oportunidad de poder hablar sobre esto. Hay dos noticias que son muy calientes con ese tema. Uno es lo que ha dicho Uruguay y México de querer plantear esta vía. Quiero ser muy claro, para nosotros esa vía está cerrada, ya la recorrimos, Maduro la dinamitó, lo hicimos justo antes, después de unas elecciones. El haber tenido esa actitud es lo que ha permitido que el mundo supiera que no hubo elecciones en Venezuela y que Maduro no es presidente, y ese camino se recorrió. Y la otra noticia, Fernando, muy importante, es la expectativa que mañana en la reunión de Bucarest de los cancilleres europeos quieran promover lo que se ha llamado un grupo de contacto. Ambas situaciones, si están planteadas para darle algún tipo de espacio a Nicolás Maduro para que esté en el poder, de parte nuestra van a tener un no absoluto y rotundo. La única posibilidad de negociación en este momento es la salida de Maduro en el poder, es la realización de un gobierno de unidad nacional al frente de Juan Guaidó y que lleve un proceso electoral. Pero no hay otra opción, y en esto es muy importante que tanto lo que tú preguntas, México y Uruguay, como la noticia que va a venir mañana, que es este empuje que quieren hacer los cancilleres de Europa, tenga una respuesta muy clara por parte del pueblo venezolano. Qué bueno que lo dices, Julio. Yo no sé si lo tiene claro el gobierno mexicano y el gobierno de Uruguay. Es decir, ya ahora de nueva cuenta el tema del diálogo, así para dejarlo bien claro, no hay diálogo, ¿no? O sea, el diálogo de parte de ustedes, de parte de Juan Guaidó, no hay, a menos que sea para decir cómo salimos, ¿no? Exactamente. Y te lo puedo decir yo con toda la autoridad, en el sentido que fui el jefe de la delegación que se plantó con el gobierno, lo sabes bien, que buscó hasta el final la posibilidad de tener unas elecciones limpias. El gobierno cerró esa puerta, el gobierno ha cerrado todas las puertas democráticas y por lo tanto no tiene credibilidad el gobierno para plantear de nuevo una salida que no sea abandonar el poder e ir a un proceso de elecciones para que el pueblo venezolano tenga la palabra. Por eso México y Uruguay tienen que tener muy claro que de parte de Venezuela ya ese camino se recorrió, se selló y es lo que nos ha permitido avanzar para que el mundo sepa que en Venezuela tiene que haber no otra cosa, Fernando, que una transición que no es que va a comenzar, una transición que comenzó este año gracias al apoyo internacional y gracias, por supuesto, a todo lo que ha sido el movimiento del pueblo venezolano. Y vaya que lo sabe bien Julio Borges con esos intentos de diálogo, o bueno, diálogo allá en la República Dominicana. Padecimiento que tuvo que pasar Julio Borges, ¿no? Julio, me tengo que despedir, pero antes quiero decirte, oye, ya se vencieron, se vencen ya, ¿no? Los 8 días que le habían dado de plazo a Maduro para reconocer a Guaidó por parte de la Unión Europea. ¿Esperamos ya pronto la declaración de reconocimiento pleno a Juan Guaidó? Sí, mañana otra noticia importante, Fernando, no es solamente la que te acabo de decir de la reunión de cancilleres en Bucarest, que tenemos que reiterarles a los cancilleres que para nosotros cualquier opción que no sea la transición
está cerrada, pero también hay una buena noticia, Fernando, en este sentido, que el Parlamento Europeo va a aprobar o debe aprobar mañana una resolución donde el Parlamento pide que haya una transición ya formal y una salida formal de Maduro y además un reconocimiento de Juan Guaidó como presidente. De manera que además del Grupo de Lima, además de los Estados Unidos, mañana vamos a tener una sumatoria clara por parte del Parlamento Europeo y lo que sigue es seguir empujando para que Venezuela pueda de una vez por todas tumbar ese muro de Berlín junto con Cuba, con Nicaragua y tener libertad plena para América Latina. Oye, Julio Borges, millones de gracias, Julio. Suerte con la próxima reunión con el Grupo de Lima. Y bueno, pues agradecerte porque el frío en Washington está fuerte, así que a abrigarse bien y a descansar porque lo que viene va a ser largo, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Julio. Tienes razón. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Julio Borges, embajador de Juan Guaidó en el Grupo de Lima, nos acompañó desde Washington. Hago una pausa. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Gracias por haberme acompañado. Soy Fernando del Rincón y si me permite, si usted me lo permite, nos vemos mañana.